Hay historias que, bueno, simplemente se niegan a morir, ¿no? Viven justo ahí, en esa línea borrosa entre la ciencia ficción y la historia secreta. Hoy vamos a sumergirnos en una de las leyendas navales más extraordinarias, más persistentes del siglo XX. Y todo se reduce a una sola pregunta. Una pregunta que ha alimentado décadas de especulación y es tan simple como alucinante. ¿De verdad la Marina de los Estados Unidos teletransportó un buque de guerra en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial? A ver, esta es la imagen que se nos viene a todos a la cabeza cuando pensamos en el experimento Filadelfia. Un buque de guerra envuelto en esta energía rarísima, como si estuviera desafiando todo lo que conocemos de la física. La leyenda básicamente nos cuenta una historia de ambición científica que se fue de las manos, y las consecuencias, bueno, las consecuencias aterradoras de un experimento que supuestamente salió muy, muy mal. Ok, para entender esta leyenda tenemos que ir al principio a su supuesto origen, porque el objetivo al principio no era la teletransportación ni nada por el estilo, era algo mucho más práctico. Hay que pensar que estaban en plena guerra, la invisibilidad. Pero ojo, no invisibilidad para el ojo humano, sino para los radares enemigos que era la tecnología del momento. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la leyenda intenta usar ciencia de verdad para sonar creíble. Se habla de la teoría del campo unificado. Este es un concepto real de la física, que muchas veces se asocia con el mismísimo Albert Einstein. La idea, según el cuento, era usar esta teoría para crear un campo electromagnético superpotente, tan potente que pudiera doblar la luz y las ondas de radar alrededor del barco, haciéndolo, pues, invisible. Así que, con esta supuesta base científica, la leyenda ya tiene de dónde agarrarse para construir todo el relato. Y en el centro de esta tormenta, como protagonista sin quererlo, está un barco real, un destructor de escolta llamado el USS Eldridge. La historia cuenta que las primeras pruebas empezaron en el verano de 1943, y en uno de esos intentos, el Eldridge no es que desapareciera del todo, pero sí quedó como envuelto en una niebla verdosa, muy extraña, se veía borroso, casi transparente, y la tripulación, al parecer empezaron a sentir náuseas, estaban desorientados. Era, digamos, un adelanto de lo que estaba por venir. Pero el momento cumbre, el clímax de esta historia, llega el 28 de octubre. La prueba final. Se dice que encendieron los generadores a máxima potencia. Hubo un destello de luz cegador y, después, nada. El USS Eldridge, con todos sus marineros a bordo, simplemente desapareció. Se esfumó del puerto de Filadelfia. Pero esperen, que desaparecer en Filadelfia fue solo el comienzo de lo más increíble de todo. La leyenda asegura que el barco reapareció al instante en la base naval de Norfolk en Virginia, esos a más de 600 kilómetros de distancia, y luego, así como apareció, volvió a desaparecer para regresar a Filadelfia. O sea, ya no era solo invisibilidad, esto era teletransportación. Claro, este supuesto logro tecnológico tuvo un precio humano horrible. Cuando el barco reapareció, la tripulación estaba viviendo una auténtica pesadilla. Las descripciones son de terror. Marineros fusionados con el metal del barco, como si fueran parte de él. Otros simplemente se desvanecieron para siempre. Y los que lograron sobrevivir, bueno, quedaron marcados de por vida, con traumas físicos y mentales que ni podemos imaginar. Ok. Una historia tan increíble, tan loca, tiene que tener un origen igual de fascinante, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde salió todo esto? Y la respuesta es curiosa. No vino de un documento militar filtrado ni nada parecido. La fuente es, digamos, mucho más peculiar. Todo, absolutamente todo, parece que empieza con una sola persona. Un hombre llamado Carl M. Allen, que a veces se hacía llamar Carlos Allende. En los años 50, este señor empezó a mandar cartas donde aseguraba haberlo visto todo, haber sido testigo del experimento desde otro barco. Él fue la chispa que lo empezó todo. Y esas cartas de Allen fueron solo el comienzo. Fueron la chispa que encendió un fuego que, creció durante décadas. Al principio, la historia se movía en círculos pequeños, de gente interesada en conspiraciones, en lo paranormal. Pero luego, en 1979, sale un libro que la hace famosa para todo el mundo. Y ya en los 80, con películas y series, listo, se convirtió en el mito moderno que conocemos hoy. Muy bien. Ahora, dejemos un momento la leyenda de lado y vayamos a lo aburrido pero importante, los registros históricos. Porque cuando uno empieza a comparar el relato con los documentos oficiales, la historia, la verdad, empieza a hacer agua por todas partes. Y aquí se ve
Clarísimo el contraste, ¿no? Por un lado, está la fantasía, el barco con rayos, teletransportándose, y por el otro, la realidad. Los registros, las fotos históricas del verdadero USS Eldridge, un destructor de escolta común y corriente con una carrera totalmente documentada y, hay que decirlo, sin un solo evento paranormal en su historial. Pero quizá el golpe de gracia para la leyenda, el dato más fuerte, viene del documento más básico de todos, la bitácora de navegación del barco. Los registros oficiales de la Marina muestran que el USS Eldridge no estaba en Filadelfia en las fechas del supuesto experimento. De hecho, estaba a cientos de kilómetros, en las Bahamas y otros puertos. Y claro, a esto hay que sumarle la postura oficial. La Marina de los Estados Unidos lo ha negado una y otra vez, de forma categórica. Su respuesta siempre ha sido la misma. Eso nunca pasó. Fin de la historia. Entonces, si juntamos todas las piezas, el caso en contra del experimento es bastante sólido, ¿no? Las bitácoras oficiales lo desmienten. La Marina dice que no existió. Y encima, la historia cambia dependiendo de quién la cuente. Se parece mucho más a un cuento popular que a un hecho real. La conclusión de casi todos los que han investigado esto es la misma. Es un mito. Pero, y aquí está lo interesante, el hecho de que sea un mito no hace que la historia desaparezca. Para nada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos atrapa tanto? La persistencia de esta leyenda, yo creo, nos dice mucho sobre esa fascinación que tenemos por los secretos del gobierno, por llevar la ciencia al límite y también por esas historias de sacrificios anónimos en tiempos de guerra. Y eso nos lleva a una última pregunta, que ya no es sobre física ni sobre barcos, sino sobre nosotros. ¿Por qué una historia sin una sola prueba real sigue viva, sigue cautivando la imaginación de tanta gente después de tantos años? Quizás es porque nos recuerda que en este mundo, donde a veces parece que ya todo está explicado, todavía queda un lugarcito para el misterio y para las ganas de creer en lo imposible.